Halfdan el Negro. Halfdan el Negro, Halfdan Gudbrandsson, 820-860, era un caudillo vikingo del siglo IX y rey de Vestfold. Pertenecía a la casa de Yngling y fue padre de Harald I de Noruega, Harald Cabello Hermoso, e históricamente considerado primer rey de Noruega. Su apodo, el Negro, se refiere al color de sus cabellos oscuros. Según Heimskringla y Fagarskina, conjuntos de sagas nórdicas, Halfdan era hijo de Gudrod el Cazador. Heimskringla también cita a su madre, Asa, hija del rey Harald de Agder, y su hermano Olaf Geirstadalf. Se casó con una hija de Sigurd Ragnarsson, una de las nietas de Ragnar Lothbrok. El rey Halfdan lucha con Gandalf y Sigtryggr. Halfdan era un bebé cuando su padre Gudrod fue asesinado. Su madre Asa partió inmediatamente con él hacia Agder, y se estableció en el reino que su padre Harald de Agder había poseído. Halfdan creció allí, y pronto llegó a ser robusto y fuerte. A causa de su inusual pelo negro, fue llamado Halfdan el Negro. Cuando cumplió 18 años tomó su reino en Agder, y fue inmediatamente a Vestfold, donde dividió su reino con su hermano Olaf. El mismo otoño se dirigió con un ejército a Vingulmark contra el rey Gandalf. Se enfrentaron en muchas batallas. Unas veces uno y otras veces otro obtuvieron la victoria, pero al final, acordaron que Halfdan tendría la mitad de Vingulmark, como su padre lo había tenido antes. Luego el rey Halfdan avanzó hacia Raumarike y la dominó. El rey Sigtryggr, hijo del rey Eysteinn, el cual tenía su residencia en Edemark, y que había sometido Raumarike antes, salió con su ejército contra el rey Halfdan. Hubo una gran batalla, en la que el Halfdan resultó victorioso. Cuando el rey Sigtryggr y sus tropas estaban a punto de huir, una flecha le perforó bajo el hombro derecho y cayó muerto. Halfdan colocó la totalidad de Raumarike bajo su poder. El segundo hijo del rey Eysteinn, hermano del rey Sigtryggr, que también se llamaba Eysteinn, se postuló como rey en Edemark. Tan pronto como el rey Halfdan regresó a Vestfold, el rey Eysteinn salió con su ejército a Raumarike, y puso el país entero en sujeción a él. Batalla entre Halfdan y Eysteinn. Cuando el rey Halfdan oyó de esos disturbios en Raumarike, de nuevo reunió todo su ejército y salió contra el rey Eysteinn. Tuvo lugar una batalla entre ellos y Halfdan venció. Eysteinn huyó hacia Edemark perseguido por Halfdan. Tuvo lugar otra batalla, en la que Halfdan de nuevo resultó vencedor y Eysteinn volvió a huir hacia el norte con el Erse Gudbrand. Allí se estuvo reforzando con nueva gente y en invierno fue hacia Edemark. Se encontró con Halfdan en una gran isla en el lago Mjosen. Una gran batalla se luchó y mucha gente de ambos lados murió, pero Halfdan por tercera vez obtuvo la victoria. Allí cayó Guttorm, hijo del Erse Gudbrand. Entonces Eysteinn huyó hacia el norte y envió a su pariente Hallvard Skalk hasta el rey Halfdan para pedir la paz. En consideración, el rey Halfdan dio al rey Eysteinn la mitad de Edemark, que él y sus parientes habían tenido antes, pero guardó para sí Toten, y el distrito llamado Land. Del mismo modo se apropió de Adeland, y así se convirtió en un poderoso rey. Matrimonio de Halfdan. Halfdan el Negro tuvo una esposa llamada Ragnhild, hija de Harald Gulskeg, Harald Barba Dorada, que era un rey en Sogn. Tuvieron un hijo al que Harald dio su propio nombre. Fue educado en Sogn, por el padre de su madre, el rey Harald Barba Dorada. Cuando Barba Dorada casi había acabado sus días, se volvió débil. No teniendo hijo varón, dio sus dominios a su nieto Harald, otorgándole también su título de rey y muriendo poco después. Ese mismo invierno su hija Ragnhild también pereció y la primavera siguiente el joven Harald cayó enfermo y murió a los 10 años de edad. Tan pronto como Halfdan oyó de la muerte de su hijo, tomó el camino hacia el norte a Sogn y al llegar fue bien recibido. Reclamó la herencia y dominio de su hijo. Al no encontrar ninguna oposición, tomó todo el reino. El Jarl Atelmiobe, el esbelto, que era amigo del rey Halfdan, vino a él desde Gaular, y el rey lo estableció sobre el distrito de Sogn, para juzgar en el país de acuerdo con las leyes, y recaudó impuestos a cuenta del rey. Por tanto, el rey Halfdan se dirigió a su reino en Uplands. La lucha de Halfdan con los hijos de Gandalf. En otoño, el rey Halfdan se dirigió a Vingulmark. Una noche estando en la cabaña de huéspedes, ocurrió que en torno a la medianoche un hombre vino a él y le contó que una fuerza de guerra se estaba acercando a la casa. Al instante, el rey se levantó, ordenó armarse a sus hombres, salió de la casa y les dispuso en orden de batalla. En el mismo momento, los hijos de Gandalf, Hising y Helsing, hicieron su aparición con un extenso ejército.
tuvo lugar una gran batalla, pero Halfdan, siendo sobrepasado por la cantidad de gente, huyó hacia el bosque dejando muchos de sus hombres en el lugar. Su padre adoptivo, Olver Spake el Sabio, cayó allí. El pueblo vino entonces en enjambres al rey Halfdan y avanzó para buscar a los hijos de Gandalf. Ellos se encontraron en Eid, cerca del lago Oieren, y lucharon allí. Hising y Helsing cayeron, y su hermano Hake se salvó por la huida. El rey Halfdan entonces tomó posesión de todo Vingulmark y Hake huyó a Alfheimar. Matrimonio de Halfdan con la hija de Sigurd Hjorts. Sigurd Hjort era el nombre de un rey en Ringerike, que era más fuerte y robusto que ningún otro hombre y no podría considerarse que tuviera una apariencia bella. Su padre era Helge Wase, el afilado. Y su madre fue Aslok, una hija de Sigurd Ojos de Serpiente, que a su vez era hijo de Ragnar Lodbrok. Se cuenta de Sigurd que cuando solo tenía 12 años mató en un combate singular al guerrero Berserk Hildebrand, y a otros 11 de sus camaradas, y muchos son los hechos de hombría contados de él en una larga saga sobre sus hazañas. Sigurd tuvo 2 hijos, uno de los cuales era una hija, llamada Ragnhild, entonces de 20 años de edad y una excelente y enérgica muchacha. Su hermano Guttorm era un adolescente. En lo que concierne a la muerte de Sigurd, se cuenta que tenía la costumbre de andar completamente solo en el bosque deshabitado para cazar las bestias salvajes que son dañinas para el hombre y él siempre se sentía muy ansioso para este deporte. Un día salió a pasear como solía hacer, y cuando hubo recorrido un largo camino salió a un terreno despejado cerca de Hadeland. Allí el Berserk Hake fue contra él con 30 hombres, y lucharon. Sigurd Hjort cayó allí después de matar a 12 de los hombres de Hake y a este mismo cortarle una mano y hacerle otras 3 heridas. Entonces Hake y sus hombres anduvieron hasta la casa de Sigurd, donde tomaron a su hija Ragnhild y a su hermano Guttorm, y les llevaron, con muchos bienes y artículos valiosos, a casa en Hadeland, donde Hake tenía muchas grandes granjas. Ordenó que se preparara una fiesta para celebrar su boda con Ragnhild, pero el tiempo pasaba y sus heridas sanaban lentamente. El Berserk tuvo que guardar Kamak todo el otoño y comenzando el invierno el rey Halfdan estaba en Hedemark. Cuando oyó estas noticias llamó junto a él a Haregand y le dijo que cruzara a Hadeland y le trajera a Ragnhild, la hija de Sigurd Hjorts. Jarek estuvo listo con 100 hombres e hizo su camino a la casa de Sigurd Hjort en el gris de la mañana, y asaltó todas las puertas y escaleras de los lugares donde dormían los guardianes de la casa. Irrumpieron en el dormitorio donde Hake dormía, tomó a Ragnhild, con su hermano Guttorm, y los bienes que estaban allí. Después prendió fuego a la casa. Cubrieron un magnífico carromato y colocó a Ragnhild y Guttorm en él, y bajaron hasta el hielo. Hake se levantó y fue tras ellos un rato, pero cuando venía al hielo sobre el lago, volvió la empuñadura de la espada en el suelo y se dejó caer sobre el punto, de manera que la espada le atravesó. Fue enterrado bajo un túmulo a orillas del lago. Cuando el rey Halfdan vio al grupo volviendo sobre el lago helado y con un carro cubierto, supo que su misión se cumplió de acuerdo con su deseo. A continuación, ordenó que se sacaran las mesas, y envió a gente por todo alrededor para invitar a muchas personas. El mismo día hubo una gran fiesta, que también fue la de boda de Halfdan con Ragnhild, que se convirtió en una gran reina. El sueño de Ragnhild. Ragnhild era sabia e inteligente y tuvo grandes sueños. Soñó que estaba fuera en el jardín y tomó una espina, pero mientras la sostenía en su mano creció tanto que se convirtió en un gran árbol, uno de los extremos chocó contra la tierra enraizando firmemente y el otro extremo creció tan alto en el aire que difícilmente podía ver sobre él y llegó a ser maravillosamente denso. La parte baja del árbol era roja con sangre, pero el tronco hacia arriba era hermosamente verde y las ramas blancas como la nieve. Había muchas y grandes ramas en el árbol, algunas altas, otras bajas y tan extensas eran las ramas del árbol que parecían cubrir toda Noruega. El rey Halfdan nunca tenía sueños, lo que le parecía una extraordinaria circunstancia. Se lo contó a un hombre llamado Thorleif Spake el Sabio y le preguntó cuál era su consejo al respecto. Thorleif le dijo lo que él mismo hizo. Cuando quería tener alguna revelación a través del sueño, fue empezar su sueño en una pocilga, y luego nunca fallaba lo que había soñado. El rey lo hizo así, y le fue revelado el siguiente sueño. Soñaba que tenía la más bella cabellera, que estaba llena de rizos. Algunos tan largos que caían sobre el suelo, algunos alcanzaban la mitad de sus piernas, algunos hasta sus rodillas, otros hasta su espalda o a la mitad de sus costados, algunos hasta su cuello, y algunos eran solo como nudos brotando de su cabeza. Esos rizos eran de varios colores, pero uno de ellos sobrepasaba a los otros en belleza, lustre y tamaño. Contó este sueño a Thorleif, que lo interpretó así.
Habrá una gran posteridad de él, y sus descendientes gobernarán sobre países con gran, pero no todos con igual, honor. Pero uno de su raza será más celebrado que todos los otros. La opinión de la gente era que este rizo presagiaba al rey Olaf el Santo. El rey Halfdan era un hombre sabio, un hombre de sinceridad y honestidad que hizo leyes, las cumplió él mismo y obligó a otros a cumplirlas. Y para que la violencia no ocupara el lugar de las leyes, él mismo fijó el número de actos criminales en la ley y las compensaciones, multas o castigos para cada caso de acuerdo con el nacimiento y la dignidad de cada uno. La reina Ragnhild dio a luz a un hijo, y se vertió agua sobre él, y le dio el nombre de Harald Halfdansson, más tarde apodado Cabello Hermoso. Pronto creció robusto y notablemente hermoso. Cuando creció llegó a ser muy experto en todas las hazañas, y demostró también un buen entendimiento. Fue muy amado por su madre, pero menos por su padre. Como dato curioso cabe destacar que las dos esposas de Halfdan se llamaron Ragnhild y sus dos hijos Harald. El banquete que no pudo celebrarse. El rey Halfdan estaba en una fiesta en Hadeland, donde ocurrió un suceso maravilloso en la mañana de Yule. Cuando el gran número de invitados reunidos estaban yendo a sentarse a la mesa, toda la carne y toda la cerveza desapareció de la mesa. El rey se sintió muy confuso. Todos los invitados, consternados, se pusieron en camino cada uno a su casa. Halfdan quiso saber lo que había ocasionado este suceso y ordenó que se investigara. Se capturó a un hombre que era particularmente sospechoso e intentó forzarle a desvelar la verdad. A pesar de todo lo que lo torturaron, no obtuvo nada de él. El hombre buscó auxilio sobre todo en Harald, el hijo del rey, y este pidió gracia para él, pero en vano. Al encontrarse con esto, Harald le dejó escapar contra el deseo del rey, y él mismo le acompañó. En su camino llegaron a un lugar donde el jefe del hombre tenía un gran banquete, y parece que ellos fueron bien recibidos allí. Cuando ellos estuvieron allí hasta la... Tu padre se tomó a mal que en invierno yo tomara algunas provisiones de él, ahora yo te lo devolveré a ti mediante una alegre noticia. Tu padre está muerto y ahora debes retornar a casa y tomar posesión de todo el reino que tenía y tú someterás la totalidad del reino de Noruega. La muerte de Halfdan. Halfdan el Negro estaba regresando de una fiesta en Hadeland y ocurrió que su camino pasaba sobre un lago llamado Rand. Era primavera y hubo un gran deshielo. Halfdan se ahogó al caer y romper el hielo. Su caballo cayó y el trineo se partió por el estiércol de ganado que había debilitado el hielo en una zona del lago y muchos con él murieron. Tenían entonces 40 años de edad. Había sido uno de los reyes más afortunados en cuanto a buenas temporadas. El pueblo lo estimaba tanto que cuando se conoció su muerte y su cuerpo fue llevado a Ringerike para enterrarlo allí. La gente de más importancia de Raumarike, Vestfold y Hedmark fueron a encontrarse con él. Todos deseaban tomar el cuerpo con ellos para enterrarlo en su propio distrito, y pensaban que quien lo tuviera tendría que esperar buenas cosechas. Al final se acordó dividir el cuerpo en 4 partes. La cabeza se colocaría en un montículo en Stein en Ringerike, y cada uno de los otros tomó una parte del cuerpo y la colocaron en un túmulo. Desde entonces han sido llamados los túmulos de Halfdan.